La información financiera se usa en un proceso de revisión exhaustiva de los datos financieros mensuales, trimestrales o anuales para impulsar un mejor rendimiento y resultados comerciales. ¿Cuáles son las características de la información financiera? Son confiabilidad, relevancia, comparabilidad, comprensibilidad, neutralidad y verificabilidad. La confiabilidad es una característica en base a la cual los usuarios pueden depender de la información financiera. Si la información financiera está libre de errores y sesgos indebidos, se dice que es información confiable. La confiabilidad de información financiera es una de sus características más importantes. Para asegurar la confiabilidad en la información financiera, la información debe ser creíble. Debe ser verificable por partes independientes y neutrales, a partir de varios documentos y comprobantes de origen, como facturas, memorandos, contratos y todos los documentos de respaldo sobre la base de los cuales se ha generado. Cabe mencionar que la confiabilidad no se puede medir ni cuantificar, y es una cuestión de percepción en parte subjetiva y en parte objetiva. Por lo tanto, puede determinarse por el grado de representación fiel entre los hechos y lo que se pretende que sea la información. Relevancia. Se dice que es la información que puede influir en la decisión de los usuarios relevantes. La información financiera debe contener aquella información que sea relevante para los usuarios previstos. No debe estar llena de datos innecesarios y irrelevantes, debe facilitar a los usuarios el proceso de toma de decisiones. Alguna información puede ser relevante para algunos usuarios, mientras que para otros puede ser absolutamente inútil. Por lo tanto, se debe anticipar las necesidades de todos los usuarios y solo se debe proporcionar la información que sea relevante para todos los usuarios. Cabe mencionar que para ser relevante la información financiera debe estar disponible para los usuarios a tiempo, para que, con base a la evaluación pasada, se puedan tomar medidas correctivas y se pueden predecir eventos futuros. La comparabilidad. También es una característica muy importante porque sin ella no se pueden determinar las desviaciones y sin conocer las desviaciones no se puede tomar medidas correctivas. La información financiera puede ser útil solo cuando los datos de un periodo pueden compararse con los de otro periodo en la misma empresa, es decir, comparación dentro de la empresa, o cuando los datos de dos negocios similares pueden compararse para el mismo periodo, comparación de empresas. Para identificar cambios en los eventos económicos durante un periodo de tiempo o entre dos o más entidades, el usuario debe comparar la información contenida en los estados financieros. A través de la comparación se puede conocer las fortalezas y debilidades relativas de una empresa. Comprensibilidad. Transmite la información financiera, es la cual que distingue entre una buena y una mala comunicación. Cuando el mensaje enviado por el emisor es interpretado por el receptor en el mismo sentido en que el emisor lo ha enviado, se dice que está bien comunicado. La información financiera debe prepararse y presentarse de tal manera que tanto usuarios como inversionistas, prestamistas, acreedores, trabajadores, etc., puedan entenderla e interpretarla fácilmente. El propósito de proporcionar la información financiera a varias partes interesadas sería frustrado si fallan en comprender el mismo significado y en el mismo sentido de la información que pretende transmitir. La neutralidad. Significa que al formular o implementar estándares, la principal preocupación debe ser la relevancia y confiabilidad de la información que resulta, no el efecto que la nueva regla pueda tener en un interés o usuario particular. Una elección neutral entre las alternativas financieras está libre de sesgo hacia un resultado predeterminado. Verificabilidad. Es la calidad contribuye a la utilidad de la información financiera porque el propósito de la verificación es proporcionar un grado significativo de seguridad de que las medidas contables representan lo que pretenden representar. La verificación no garantiza la idoneidad.
del método utilizado y mucho menos la corrección de la medida resultante. Transmite cierta seguridad de que la regla de medición utilizada, quiera que haya sido, se aplicó con cuidado y sin perjuicios personales por parte del medidor. En este proceso, la verificación implica y mejora el consenso sobre las mediciones de algún fenómeno en particular. Como todos sabemos, la información financiera es el conjunto de la información operacional y estratégica que permite conocer y administrar los flujos de caja, organizar los presupuestos, analizar las inversiones y tomar las decisiones financieras concretas acertadas en la empresa, perdón. Bueno, una de las características de la información financiera es la utilidad. Bueno, la utilidad es la cualidad de adecuarse al propósito del usuario. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que la información financiera que debe servir para la elaboración de las proyecciones, para mostrar y los aspectos más significativos de la organización o de la empresa. O sea, para ser de utilidad la información financiera se deben reunir los otros atributos que le siguen. Bueno, también está la relevancia que se trata de seleccionar cuidadosamente los datos eh, al incluir, bueno, a incluir en un informe. O sea que tenemos que ser muy cautelosos a la hora de eh, ver los datos para cubrir alguna información, porque pues la relevancia implica que puede influir mucho en las decisiones de los usuarios, ya que con ese valor predictivo o confirmativos eh, se daría como que relevancia al informe o a lo que se está haciendo en la empresa. También está la objetividad, que esta información financiera se debe preparar con un criterio claro y siguiendo un método sistemático, o sea, no en función de los potenciales del usuario, sino que, bueno, los accionistas y los inversionistas y los acreedores serán quienes probablemente recurrirán a las informaciones financieras que aquellas deben dar, o sea, ¿cómo les explico? Aquellas en qué sentido, aquellas personas que están haciendo el informe deban dar. Y pues su respuesta tiene que ser necesaria a todo tipo de vínculo en la actividad. Las características de la información financiera son la comprensibilidad, relevancia, material o importancia relativa, fiabilidad, sobre la forma, prudencia.
Existen dos características, son las primarias y secundarias. Las características cualitativas primarias de la información financiera son la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad. Existen otras características secundarias que se consideran asociadas a las dos primeras. Segundo, la característica cualitativa secundaria orientada a la confiabilidad son la veracidad, la representabilidad y objetividad, la verificabilidad y la información suficiente. La característica cualitativa secundaria orientada a la relevancia son las posibilidades de predicción y información o confirmación y la importancia relativa. Aquí en el concepto de confiabilidad podemos apreciar la información financiera que posee esta cualidad cuando su contenido es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos en el usuario. Generalmente utilizan para tomar decisiones basándose en ella. Para ser confiable la información financiera debe tener veracidad, representabilidad, verificabilidad y información suficiente, que son primero reflejar en su contenido transacciones, transformaciones internas y otros eventos realmente sucedidos, como lo dijimos ahorita. Tener concordancia entre su contenido y lo que se pretende presentar. Encontrar libre de sesgo o prejuicio. Poder validarse. Contener toda aquella información que ejerce influencia en tomas de decisiones de los usuarios. O sea que están basados en todas estas de las cualidades cualitativas de las características secundarias en la confiabilidad. En la primera que poseen la primera. La relevancia debe servir la base de la elaboración de predicciones, que también hace parte de los otros. Mostrar aspectos más significativos de la entidad reconocida, contable. Comprensibilidad. Facilita su entendimiento a los usuarios generales. Para este propósito es fundamental que a su vez los usuarios generales tengan la capacidad de analizar la información financiera. Comparabilidad. Para la información financiera sea comparable, debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferentes similitudes con la información de la misma. Debe ser comparable. Creo que esa es más clara. Verificabilidad, representabilidad y objetividad, aquí creo que lo dijimos en lo anterior. Ahí está, información suficiente también. Bueno, mis propias palabras que yo lo saqué. La característica cualitativa primaria de la información financiera contenida en los estados financieros, así como las asociadas en ellas, encuentran en ocasiones algunas restricciones que dificultan la obtención de niveles máximos de una u otra cualidad. Surgen así los conceptos de oportunidad, la relación entre costo y beneficio y equilibrio entre las características cualitativas que más que cualidades deseables de la información actúan como restricciones o limitaciones de dichos niveles. Ok, pasemos. Estos son los títulos o capítulos del decreto 2649 de 1999. Ya se lo pongo para que lo vean mejor. 69, lo que es el decreto. Ver todos los títulos, reglamentos, que son los reglamentos. La breve explicación del decreto. Este es el cuadro que yo hice. Creo que poniéndolo normal en presentación no se ve muy bien. De todo que hice al compararlos, las cualidades de información contable del decreto 2649 de 1993, las normas y las NID, es una relación de que estas normas son de manera confiable, comparable y útil para este ente económico.
En todo este ente económico debe haber el personal para promover la información de la entidad. Por lo tanto, debe estar capacitado en cualquier que sea cargo a la hora de presentar la situación financiera de la empresa. Este artículo hace referencia en cuanto deben ir dirigidos a estos estados financieros tomando en cuenta la característica de los usuarios, la importancia de las NID, la importancia de la financiera y los principales estados financieros. Muchas gracias.